Hola gente, hoy estamos con una nueva historia interesante que muy poca gente lo sabe. Empezamos. Imagina estar atrapado en un submarino, rodeado por enemigos, sin comunicación con tu país. Y con el poder de destruir al mundo con solo presionar un botón. Esta no es una película, es una historia real. Y el protagonista no es un héroe reconocido. Ni siquiera un nombre que aparezca en los libros de historia. Su nombre es Vasily Arkhipov, y gracias a él tú y yo estamos vivos. Pero lo más impactante de esta historia no es solo lo que ocurrió, sino como una sola decisión tomada bajo presión en la oscuridad y el calor pudo detener el fin de la humanidad. ¿Qué tan cerca estuvimos del apocalipsis nuclear? Hoy lo vas a descubrir. Octubre de 1962. El mundo vivía una de sus etapas más tensas. La Guerra Fría era mucho más que política. Era una competencia por la supervivencia. La Unión Soviética y Estados Unidos acumulaban armas nucleares. El miedo a un ataque sorpresa era constante. En las escuelas, los niños practicaban simulacros de ataque. Las familias almacenaban comida. Los refugios nucleares comenzaban a construirse bajo tierra. Cuando Estados Unidos descubrió que la URSS estaba instalando misiles nucleares en Cuba, a tan solo 150 kilómetros de las costas de Florida, el presidente John F. Kennedy ordenó un bloqueo naval. Aviones espías sobrevolaban la isla. Los barcos norteamericanos formaban un muro en el mar. La tensión aumentaba con cada minuto. La Casa Blanca se convirtió en un centro de decisiones rápidas y nerviosas. La prensa especulaba, el mundo contenía la respiración. En Moscú, los líderes soviéticos respondieron con igual firmeza. La flota soviética, con submarinos incluidos, fue enviada rumbo al Caribe, y entre ellos estaba el B-59. Un submarino con un secreto llevaba un torpedo nuclear a bordo. Este torpedo no era cualquier arma. Su poder podía borrar una ciudad del mapa, sin comunicación con su base. Estos hombres bajo el mar no sabían si ya estaban en guerra o si aún había esperanza. Mientras los líderes discutían, bajo el mar, el submarino soviético B-59 avanzaba hacia Cuba. Era una nave de clase Foxtrot diseñada para zonas frías, pero ahora en aguas tropicales. El calor era sofocante. No tenían aire acondicionado. El sudor empapaba las camisas. La comida empezaba a pudrirse. El oxígeno era escaso. Dormían en turnos, compartiendo literas. El olor metálico, combinado con humedad, sudor y combustible, era insoportable. El sonido de las hélices era constante. A veces, explosiones de cargas de profundidad estremecían el casco. Eran advertencias, intentos de obligarlos a salir a la superficie. Pero en el interior del submarino se vivía una realidad distinta: aislamiento, paranoia, agotamiento extremo. Llevaban varios días sumergidos, sin contacto con Moscú. No sabían si la guerra había comenzado. Solo escuchaban los sonidos de cargas de profundidad explotando cerca. En su percepción, esos bombardeos eran señales de que Estados Unidos los había detectado y estaba atacando. Algunos marineros murmuraban oraciones, otros lloraban en silencio. Todos sabían que estaban en el centro de una posible guerra nuclear. En el corazón del submarino, un torpedo nuclear dormía. Tenía la potencia de la bomba que arrasó Hiroshima. Un solo disparo podía desencadenar un conflicto irreversible. Las manos que lo controlaban temblaban, no solo por el miedo, sino por la carga moral que significaba. El capitán Valentín Savitsky, agotado, angustiado, convencido de que la guerra ya estaba en marcha, gritó: «Lanzaremos el torpedo». Su lógica era simple: si iban a morir, al menos se llevarían a sus enemigos consigo. Estaba convencido de que era el último acto de dignidad militar que podían ofrecer, pero el protocolo exigía la aprobación de 3 personas para lanzar un arma nuclear: el capitán Savitsky, el comisario político Iván Maslenikov y el segundo al mando, Vasily Arkhipov. Savitsky y Maslenikov aprobaron el lanzamiento. Solo faltaba una firma, una voz: Arkhipov. Y aquí es donde la historia toma un giro inesperado. Arkhipov no era un oficial cualquiera. Había estado al mando de un submarino durante una prueba nuclear anterior que casi termina en tragedia. Había visto de cerca el horror de las armas atómicas. Sabía lo que estaba en juego. Tenía cicatrices en su alma por lo que había presenciado. En medio de la presión, el calor insoportable, la falta de oxígeno y la tensión psicológica extrema, Arkhipov mantuvo la calma. Se negó. Dijo que no. Insistió en que no había pruebas de que la guerra hubiera comenzado.
propuso emerger y esperar órdenes. Esa decisión, esa pequeña acción, fue como desactivar una bomba con las manos desnudas. Discuten. El ambiente es tenso. El aire es pesado. Como si el destino del planeta se condensara en ese espacio metálico. La discusión no fue breve. Fueron momentos interminables. Gritos, sudor, miradas de desesperación. Arkhipov sostuvo su postura, con voz firme, sin temblar. Finalmente, el capitán Savitsky cede. El torpedo no se lanza. El B-59 emerge, y el mundo sigue girando. Cuando regresaron a la Unión Soviética, no hubo aplausos ni homenajes. De hecho, fueron criticados por permitir que el submarino fuera detectado. Los oficiales superiores los trataron con frialdad. Algunos los consideraban una vergüenza táctica. Arkhipov no buscó reconocimiento. Volvió a su rutina. Siguió trabajando en la Marina, manteniéndose alejado del ojo público. Murió en 1998. Sin saber que, años después, su decisión sería reconocida como una de las más importantes de la historia moderna. Su familia nunca supo lo que había hecho hasta años después. Los documentos que confirmaban la historia fueron desclasificados por los IDU en los años 2000. Historiadores y expertos comenzaron a hablar de Arkhipov como el hombre que salvó al mundo. En 2002, Thomas Blentan, director del National Security Archive, lo dijo claramente: un hombre llamado Vasily Arkhipov salvó al mundo. Hoy hablamos de superhéroes, de figuras mediáticas, de líderes que llenan estadios. Pero el verdadero héroe que evitó la destrucción nuclear no dio discursos, ni posó para fotos. Fue un hombre con principios, con coraje y con la capacidad de pensar con claridad cuando todos los demás estaban al borde del colapso. La historia de Vasily Arkhipov nos recuerda que a veces el mundo entero puede depender de una sola persona, de una sola decisión, de alguien que, cuando todo apunta al desastre, tiene el valor de decir: esperemos un momento. Gracias, Vasily, por pensar antes de actuar, por salvarnos sin que lo supiéramos. Tal vez hoy, mientras caminas por la calle, alguien a tu lado también esté tomando una decisión que cambiará el curso de la historia. Tal vez nunca lo sepas, pero el mundo está lleno de héroes anónimos, y Arkhipov fue uno de ellos. La historia también se escribe en silencio. Hasta aquí la historia. Si te ha gustado, no olvides suscribirte y dejar tu like. Nos vemos en la siguiente historia.